Fe para los tiempos del fin. Segunda parte. 13. ¿Cómo obtener la victoria? Dios le dio una medida de fe, por esta fe usted ha sido hecho más que vencedor. Si las circunstancias adversas han hecho menguar su fe, cobre ánimo, levántese y ponga nuevamente su mirada en Cristo. Él derrotó al maligno y a todo su imperio de maldición. Vuelva su corazón a Cristo y a sus promesas divinas, créalas, confiéselas y póngalas por obra. Esto le dará fuerza avivante a su oración. Lea el siguiente texto de la Biblia. Efesios 6:16. Sobre todo tomen siempre el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Satanás representa la ausencia total de Dios. En el idioma hebreo, el nombre Satanás tiene muchos calificativos, entre ellos citaré los siguientes: tropiezo, enemigo, obstáculo, el que odia, el que te frena o retiene para que no puedas cumplir tu destino, el adversario, el calumniador y el acusador. Pero hay uno en particular que tiene una gran connotación, y es el siguiente: el que quebranta la fe. Con esto vemos cuáles son algunas de las funciones de este ser maligno. El diablo, con sus degradantes dardos de recriminación, condenación y calumnia, podría causar serias heridas que debilitarían sutilmente su fe en Dios. Este es el motivo por el cual Satanás siempre procurará atacar con duda e imágenes de temor el alma del creyente, haciéndole ver, sentir y hablar cosas negativas. ¿Se da cuenta usted cómo las imágenes y pensamientos no dejan de ser un asunto espiritual? Si no fuese así, él no podría atacarlo. ¿Cómo es que Satanás logra introducir en el creyente estas imágenes y pensamientos? Lo que sucede es que el maligno logró encontrar una fisura de acceso en nuestra alma, por esto él puede arremeter contra ella con pensamientos destructivos. A estos pensamientos de duda y temor son lo que la Biblia llama dardos de fuego del maligno. El diablo lanza estos dardos en la mente en forma de imágenes, pensamientos y voces. Este fuego nos habla del poder destructivo que tienen en sí mismos. El propósito de estos dardos es quebrantar su fe. El enemigo sabe que si él logra socavar su fe, la derrota será eminente. El maligno lanza estos dardos encendidos con fuego con el propósito de infundirle duda a fin de debilitar su fe. Por esto es que usted debe de tener una fe bien firme, la cual debe de estar basada, no en una filosofía humana, sino en lo que Cristo alcanzó a su favor por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario y en su resurrección. Por este motivo el apóstol Pablo le exhorta diciendo, sobre todo, tome siempre el escudo de la fe, ya que así usted tendrá la capacidad de poder apagar todos los argumentos mentirosos que el maligno quiera hacerle creer como ciertos. ¿Qué es el escudo de la fe? El escudo de la fe es la protección que usted logra tener a través de la misma palabra hablada de Dios, pues la Biblia dice en el Salmo 91, 4, escudo y adarga es su verdad. Cuando usted confiesa las promesas redentoras del Señor, cada una de ellas se convierte en un escudo de bendición, protección y defensa alrededor suyo. Este escudo de la fe tiene el poder de destruir y anular todos los dardos de fuego que Satanás le lanzó con el fin de quebrantarlo o doblegarlo. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en su carta a los Romanos, en el capítulo 1:16: el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Luego en el capítulo 18 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esto sencillamente significa que las promesas del Señor son el puro poder del Evangelio actuando a favor suyo, pues cada una de ellas activan el poder creador y transformador de Dios, pues ellas liberan un sorprendente poder espiritual, invisible al ojo humano, pero capaz de acceder a la dimensión sobrenatural de Dios, direccionando toda clase de bendiciones hacia usted. Hable por la fe lo que no se ve, pues la fe es la forma de expresar lo que Dios ha hecho por usted. Cuanto haga esto, tenga la certeza y convicción que lo que usted ha creído, muy pronto se manifestará en su vida integral, pues el Señor ha prometido rodearle de su favor. Lea con atención el siguiente texto de las Escrituras. Salmo 5:12: porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor.
Como lo expliqué anteriormente, lo más importante que debemos hacer para estar firmes contra las acechanzas del diablo es lo siguiente: conocer la palabra de Dios, creerla y obedecerla en todo momento. Es así como usted vencerá sobre todos los ataques del enemigo. Usted tiene que aprender a hablarle al diablo con toda autoridad diciéndole: vete, Satanás, porque escrito está. Cuando elegimos tener emuná, fe obediente, en la palabra de Dios por sobre todas las mentiras del diablo, entonces sus viles calumnias y argumentos serán neutralizados y quedarán sin efecto alguno en sus vidas. Así es como usted podrá prevalecer contra su adversario el diablo. Las Escrituras le aconsejan lo siguiente para vencer. Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Obedezca a Dios aún en la adversidad, ármese de valor, póngase de pie y hágale frente al calumniador con la palabra de Dios, y él huirá de la presencia suya. Interiorice esto, es su fe la que garantiza su victoria, pues la fe es el poder que su Padre Celestial le ha otorgado para triunfar, ya que esta fe, al ser un don espiritual, está por encima del mundo visible, y lo natural siempre estará subordinado por lo espiritual. ¿Quiere ver esto en las Escrituras? Observe lo claro que está. 2 Corintios 5:7 Porque por fe andamos, no por vista. Es como si la fe tuviera sus propios ojos y le dijera: no veas más con tus ojos naturales, los cuales limitan tu capacidad de alcanzar las cosas, mira a través de los míos y te asombrarás de ver tu verdadera realidad. Recuerda que la fe no depende de las circunstancias para actuar con poder a su favor. Esta fe no nos permite comportarnos conforme a lo que vemos, oímos, palpamos o sentimos, pues esta fe está basada en lo que creemos, es decir, en la poderosa palabra de Dios. Este escudo de fe le protege como una ciudad amurallada, pues le da la facultad de creer y visualizar lo que con sus ojos naturales no podría ver. 2 Reyes 6, 16-17 Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 17 Y oró Eliseo, y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué son los dardos de fuego del maligno? Estos dardos de fuego son todas las mentiras que le lanza Satanás en forma de voces, pensamientos e imágenes destructivas. Estos dardos contienen todas sus acusaciones y malignas propuestas, con ellas el acusador incita al creyente a pecar, dudar, odiar, vengarse, actuar con violencia y a desalentarse. A continuación voy a nombrar tan solo 6 de estos malignos dardos, donde los últimos 2 son los que más daño destructivo han causado. A dardos de dificultad. Con estos dardos el maligno hará que usted dimensione la adversidad y que se pregunte: ¿por qué todo es tan difícil para mí? ¿Por qué es que Dios no me ayuda? Se me vino el mundo encima. Esta prueba es demasiado grande para mí. Aplicación del escudo de la fe. Isaías 41 horas y 10 minutos Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. 1 Pedro 5:7 Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Ve dardos de depresión. Con estos dardos Satanás pondrá en el creyente pensamientos como: no tiene sentido luchar más. Ya no tengo fuerzas. ¿De qué sirvió serle fiel a Dios? Me siento tan solo. No quiero hablar con nadie. La culpa es mía. Aplicación del escudo de la fe. Salmo 34, 17-19 Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. 18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. 19 Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. C. Dardos de muerte. Con estos dardos el acusador pondrá pensamientos de autodestrucción en su vida. Aquí es donde dicha persona será incitada con propuestas como:
cuánto quisiera morirme ahora mismo, para que seguir viviendo así, mejor no existiera más en este mundo. ¿Qué puedo hacer para quitarme la vida y desaparecer por completo? La verdad es que nada tiene sentido para mí. Aplicación del escudo de la fe. Ezequiel 18:32. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse, y vivirán. Lo afirma el Señor Omnipotente. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Salmo 118:17. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de J.H. De dardos de desánimo. Con estos dardos el diablo le dirá, nunca vas a mejorar. Tu vida no va a cambiar, ni siquiera lo intentes. Dios no te va a bendecir. ¿No ves que no lo mereces? Nada harás con orar. Él no te escuchará, y si lo hiciera, no te responderá. ¿No ves que a ti todo te sale mal y que nadie te quiere ayudar? Aplicación del escudo de la fe. Josué 1:9. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Romanos 8:31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Dardos de duda. Con estos dardos, el maligno procurará derrumbar la fe del creyente. El Hijo de Dios se preguntará, ¿en realidad puedo confiar en Dios? ¿En realidad Él es capaz de hacer por mí lo que dijo? ¿Será verdad que Dios me ama y que tiene un propósito para mí? Si Dios estuviera conmigo, ¿yo no estaría en esta condición? Juan 3:18. El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 4:19-20. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. 20. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dardos de temor. El temor es lo opuesto a la fe. Con estos dardos el enemigo tratará que el creyente visualice y piense lo peor de las cosas. ¿Qué va a pasar ahora? Ay, Dios mío, creo me van a echar del trabajo, ¿y qué voy a hacer? Tú sabes bien todo lo que tengo que pagar. Todo está perdido. Mi negocio va a quebrar. Mis hijos están perdidos. Tengo un presentimiento de que algo malo va a pasar. Seguro este dolor es un cáncer. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Resultados de la aplicación efectiva. Si usted usa eficazmente el escudo de la fe, entonces podrá cancelar y dejar sin efecto todos los ataques del maligno. Esto es lo que le hace más que vencedor, pues la fe es creer la palabra de Dios por sobre todas las cosas y ante cualquier circunstancia. Cuando venga un tiempo de escasez a su vida, en lugar de quejarse y renegar, comience a hablar en fe palabras de bendición y prosperidad. Lo mismo sucede en tiempos de enfermedad. Comience a confesar en fe la palabra de Dios y diga, por su llaga yo soy sano. Así que, cada vez que sufra en alguna área de su vida, hable por la fe las promesas redentoras y créalas, pues esta es la fe que vence al mundo. Escuche este texto. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido, sometido, dominado poderosamente al mundo, nuestra fe. Es así como la fe le hará realizar cosas asombrosas que ni usted se imaginaba que podía hacer. Esta fe tiene el poder de transformar su vida entera, su visión, su carácter, su forma de pensar, de hablar, de actuar, de sentir, de servir, de orar, de cantar y de predicar. La fe que Dios ha puesto en usted es sumamente poderosa, le hará caminar en las alturas, por encima de cualquier circunstancia. Esto sucede porque la fe tiene el poder de hacerle ver un panorama totalmente distinto al actual.
Escuche lo que dicen las Escrituras en los siguientes versos. Hebreos 11, 33-34 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La fe también le dará a usted fuerzas espirituales en medio de las pruebas. Lea los siguientes versos de las Escrituras. Hebreos 11, 35-38 Algunas mujeres confiaron en Dios, y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. 37 Fueron apedreados, partidos en dos con una sierra, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 38 De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Romanos 8, 37-39 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 39 Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 14. ¿Puede debilitarse la fe? Es evidente que sí, pero ¿en qué momento sucede esto? La fe comienza a debilitarse en el mismo momento que un creyente pone en tela de duda la palabra de Dios. La fe también mengua cuando le presta más atención a las circunstancias que le rodean que al poder que Dios tiene para cumplir sus promesas en su vida. En sí, la fe decae cuando se empieza a dudar de las promesas de Dios. Esto causará que usted como creyente llegue a desconfiar de Dios. Por este motivo es que, una persona, después de vivir por fe, puede, en un corto lapso de tiempo, hallarse desprovisto de aquella fe que antes le sostenía. Lo que sucede es que, al desviar su atención del Señor y de su palabra, la incredulidad comenzará a atacar sus pensamientos y sentidos. En un momento una persona puede sentir que es capaz de caminar sobre las aguas de un agitado mar, pero tiempo después mirarse a sí mismo hundiéndose en el mismo mar por el que tan solo un instante había caminado. Vea esta vívida enseñanza en el siguiente texto bíblico. Mateo 14, 28-31 Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29 Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30 Pero Pedro, al notar la fuerza del viento, aquí fueron afectados los sentidos, tuvo miedo, aquí fue afectada la mente, y como comenzaba a hundirse, el resultado de la duda, gritó, entró en pánico, sálvame, Señor. 31 Al momento, Jesús lo tomó de la mano, lo sostuvo en pie sobre las aguas y le dijo, Pedro, te faltó emuná. ¿De qué sirve dudar? Pedro comenzó bien, él caminó sobre el mar porque creyó a la palabra del Señor, o mejor dicho, Pedro en realidad caminó sobre la palabra que Cristo le dio. Pero, ¿qué pasó? Las inclemencias del tiempo hicieron que él desviara su atención de Cristo y de su palabra. ¿Se ha puesto a pensar realmente en lo absurdo que es dudar? Cristo le dijo a Pedro, ¿de qué sirve dudar? Y es verdad, dudar solo empeorará las cosas. La duda tiene una función en particular, desanimar, debilitar y apartar al creyente de la bendición que Dios le tiene reservada. En este punto hay otro tema a tratar. La fe también se debilita cuando hay pecados ocultos en el corazón, pues la conciencia de pecado le hace sentir inmerecedor del favor divino, ya que el pecado le señala, y le hace pensar que es indigno de recibir las promesas de redención que el Señor le ha dado a través de su palabra, y, por lo tanto, este sentimiento de culpabilidad le hará desconfiar de la misericordia de su Padre Celestial.
Vaya por un momento al libro de Génesis y lea lo que allí está escrito. Génesis 3, 1, 4 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? 2 Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3 Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no coman de él, ni le toquen, para que no mueran. 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán. ¿Se dio usted cuenta? El maligno siempre le dirá lo mismo que le dijo a Eva, ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Observe bien esto, el diablo le va a desafiar con respecto a hacerlo dudar y desobedecer la palabra del Señor. La serpiente le dijo a Eva, si comes de este fruto, no morirás. No morirás significa, no te va a pasar nada, pero eso es una gran mentira. Cuantos han caído en esa misma trampa, usted mismo ha sido testigo de las consecuencias de la duda, y como ésta le conduce a la desobediencia. Si mira bien, los resultados de esto son realmente desastrosos. Al caer en este engaño de Satanás, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso que Dios había plantado para ellos, es decir, fueron desprovistos de las bendiciones que Él les había dado, y, en lugar de ello, tuvieron que sufrir el castigo por su desobediencia. Aquí aprendemos algo más, lo terrible de la duda es que ésta llevará al creyente a desobedecer la palabra de Dios y, por ende, a pecar. De este modo acarreará las consecuencias que dicha desobediencia conlleva, pues la duda es todo un sistema de creencias negativas, ya que es una forma de pensamiento que contradice la palabra de Dios. De este modo, la duda le impedirá recibir las bendiciones que el Señor tiene para usted. ¿Quiere ver esto en la palabra de Dios? Lea el siguiente pasaje. Santiago 1, 6-7 Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7 No suponga, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Otra versión dice lo siguiente, ni siquiera se imagine tal hombre que, siendo inestable por vivir con dos almas en todo su estilo de vida, que recibirá cosa alguna del Eterno. Se da cuenta, el maligno sabe que si él logra introducir incredulidad en el corazón del creyente, éste será incitado a desconfiar de Dios, y a causa de esto, el Hijo de Dios comenzará a tomar decisiones equivocadas. Lea lo que dice la Escritura con respecto a esto. Romanos 14:23 Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Esto significa que una persona que tenga dudas sobre alguna cosa que hace, no debe actuar contra su conciencia, pues violar su conciencia no es actuar con fe, y esto le es pecado. Ahora bien, es muy importante que recuerde que las leyes morales de Dios no cambian con el paso del tiempo. Por tal motivo, su conciencia siempre debe de estar fundamentada, no en el estilo de vida de este mundo cambiante, sino en la palabra de Dios, la cual permanece para siempre, pues sin ella, la conciencia del hombre siempre estará en un constante deterioro. La decadencia de la conciencia humana. Cuenta una historia, que un hombre honrado pasó por una gran necesidad, a tal punto de no tener que comer en su casa. Orando a Dios, le pidió que le supiera de comer para darle a su esposa e hijos. Después de orar, se acordó que cerca de su casa había un gallinero. Aquel hombre fue tentado a robarse una gallina para comer, se dirigió allá, y cuando la traía de camino, se sintió muy, pero muy mal por lo que había hecho. No obstante, y a pesar de ello, la trajo a su casa, la cocinó, y les dio a todos de comer una sabrosa sopa de gallina. Pocos días después, al terminarse la sopa, se dirigió hacia aquel gallinero y pensó, ya sé, para que me dure más la sopa de gallina, no me traeré tan solo una, mejor me robaré dos. Pero cuando las traía de camino a su casa, su conciencia lo acusaba y se sintió muy mal por lo que había hecho, pero no tan mal como la primera vez. No obstante, cuando llegó a su casa le hizo a su familia una riquísima sopa de gallina.
A los días, la sopa de gallinas se les acabó, y, ¿qué cree usted que hizo aquel hombre? Se fue otra vez al gallinero y se robó, no una, ni dos gallinas, sino 3 gallinas. Cuando pudo atraparlas, viniendo de camino a su casa, se sintió pero muy mal, pero no por haberse robado las 3 gallinas, sino por no haberse traído también la 4ª gallina. ¿Cuál es la moraleja de esta anécdota? La conciencia y moralidad del hombre siempre tenderá a la decadencia. Por tal motivo, la misma no debe de estar basada en las costumbres humanas ni en lo que apruebe el sistema de este mundo, ni en las circunstancias o emociones, sino en la fidelidad a la palabra de Dios. Todo esto le aconteció a aquel hombre porque dudó de la fidelidad de Dios y su palabra. En sí, la incredulidad es vista ante los ojos del Señor como un pecado terrible, pues tiene en sí misma el acto de dudar de Cristo y rechazar su palabra. De esta manera la duda le atraerá todo tipo de mal al hombre, dando como consecuencia el juicio y la condenación. Salmo 78, 21-22. Por tanto, oyó el Señor, y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. 22. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su cuidado. Juan 3:18. El que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo hizo una contundente afirmación al decir que la incredulidad es el principal pecado del cual el Espíritu redarguiría al mundo. Lea el siguiente pasaje de las Escrituras, el cual confirmará esto. Juan 16, 8-9. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Satanás tramó una estrategia para que usted no reciba las bendiciones de Dios. Esta se basa en desacreditar la validez de las promesas del Señor. El objetivo constante del maligno es bien claro: hacer que las personas desconfíen de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hace? En la misma forma en que infundió duda en el corazón de Adán y Eva para que cuestionasen lo que Dios les había dicho. Con estos ejemplos se concluye que la calumnia fue el pecado original que separó a la raza humana de la presencia y las bendiciones de Dios. Si un creyente logra ser intimidado o manipulado por las maquinaciones y engaños de Satanás, es porque está creyendo sus mentiras en vez de creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso es lo que hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén y, como resultado, perdieron el derecho a una vida de bendiciones y abundancia que Dios planeó para ellos. El maligno le robará al creyente todas las bendiciones redentoras de Dios si tiene la oportunidad de hacerlo, es decir, si usted le da cabida a sus mentiras. El enemigo siempre buscará cómo infundirle miedo, desconfianza y sugerencias negativas. Con estas artimañas, él intentará confundirle, haciendo que usted desvíe su mirada del Señor, para que así le preste más atención a los síntomas que a la palabra de Dios. Con preguntas irónicas, el maligno le hablará diciendo: si eres hijo de Dios, ¿por qué te sucede esto? Dime, ¿dónde está tu Dios? ¿Con qué Dios te ha dicho que te va a salvar, que te va a ayudar, que te va a perdonar, que te va a sanar y que te va a prosperar, que va a salvar tu familia y que te va a bendecir? Pero usted siempre debe de mantenerse firme en la fe, creyendo a la palabra de Dios y obedeciendo su voluntad divina. Hay personas que se quedan atoradas en su mente, no saben cómo desenvolverse ante la presión. Quiero que sepas esto: lo que piensas realmente importa. La única cosa que detiene el poder de Dios para actuar a tu favor es tu forma de pensamiento. ¿Qué debes hacer? Ponga los síntomas a la izquierda y la palabra de Dios a la derecha, y decida a quién le va a dar más valor, es decir, a quién le vas a creer. Preste mucha atención a esto: en lo que usted ponga su atención, es en lo que va a creer. ¿Será que debes de reenfocarte? Hazlo ahora mismo. Persista en mantenerse firme en la palabra de Dios hasta que ésta pase de su mente a su corazón. No le crea más a su enemigo. Él intentará por todos los medios poner en su mente todo tipo de imágenes y pensamientos negativos. Él infundirá acusaciones y cuestionamientos hacia la palabra de Dios. Cuando suceda esto,
usted debe de responderle con firmeza: me rehúso a dudar de Dios, de sus promesas y de lo que Él puede hacer con su infinito poder a favor mío. Ahora yo haré lo que Él me pida que haga y creeré todo lo que Él me ha dicho que crea. Me armaré de valor y le diré al diablo: no permitiré más que contamines mi corazón con sugerencias destructivas. En este pasaje de Génesis, usted vio que por medio de la calumnia el diablo logró hacer que el hombre cuestionara la palabra de Dios. Déjeme decirle que Satanás no ha cambiado su estrategia, pues él sabe bien que, si usted llega a poner en tela de juicio la palabra del Señor, será derrotado. Por lo tanto, decida creerle a Dios por encima de toda situación. Usted no tiene por qué vivir más en temor e incertidumbre. Si su fe se ha debilitado, vuelva a Dios y a su palabra, cambie su forma de ver, pensar, hablar y actuar. Es tiempo de estar firme en la fe. Escuche el siguiente pasaje de las Escrituras. Gálatas 5:1: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No esté sujeto a aquello que quiere esclavizarle. Al temor, al pasado, al pecado, al vicio, a la enfermedad, a la depresión, al odio y a la incredulidad. Cristo murió para hacerle verdaderamente libre. 15. Imágenes, pensamientos y palabras. La fe es afectada por las imágenes, pensamientos y palabras. Si las imágenes que tiene acerca de usted mismo y de las situaciones de la vida son negativas, los pensamientos serán negativos y las palabras estarán llenas de temores y quejas. Todo esto causará que la fe decaiga. Ahora bien, si las imágenes que usted tiene de la vida son positivas, sus pensamientos serán positivos, de éxito, de victoria y de abundancia. Por consiguiente, sus palabras estarán llenas de fe ferviente y de alabanza. En este punto su fe estará fortalecida, lista para alcanzar el objetivo propuesto. Usted, sin presión alguna, se verá a sí mismo sorprendido, hablando el idioma de la fe, es decir, el lenguaje de Dios escrito en la Biblia en forma de promesas redentoras. Con referencia a esto, los apóstoles Pedro y Pablo le aconsejan lo siguiente. 1 Pedro 4:11: Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Dese cuenta que las palabras de Dios están llenas de expresiones de fe, por lo tanto, llene su mente con los pensamientos de Dios. Esto le ayudará a cambiar su vida radicalmente. Lea los siguientes versos. Colosenses 3:16: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Salmo 19:7: La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19:14: Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Efesios 4:22-24: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23: Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24: Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Romanos 12:2: No vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán darse cuenta que sin duda alguna, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tenga siempre presente esto: cada una de las promesas de Dios son declaraciones de fe, todas ellas son buenas, agradables y perfectas para con usted. Por tal motivo, nunca debe pensar que la voluntad de Dios es que usted viva en maldición, derrota y desprovisto de los bienes necesarios. Recuerde que las promesas de Dios contienen en sí mismas su poder transformador y creador. Por tanto, le pido que constantemente llene su mente de estas declaraciones de fe. Lea la Biblia para alimentar su alma, aumentar su fe y cambiar radicalmente el orden de sus pensamientos. Vaya ahora al siguiente texto. 2 Corintios 4:13: Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
Lo que usted cree es lo que su boca hablará. Jesucristo lo dijo así. Lucas 6:45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Comprende cuán necesario le es llenar su corazón con cada una de las promesas redentoras de Dios. Llénelo con las frases de la Biblia. Le digo esto, porque sé que la mente del hombre es afectada por imágenes y pensamientos, por tal motivo el Señor le enseñará lo siguiente. Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo amable, todo lo excelente, todo lo que es de buena reputación. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En este texto usted encuentra una gran enseñanza, y es esta, lo que deja entrar en su mente y corazón determina lo que expresa. En sí, todos sus actos se ven afectados por aquellas cosas a las cuales usted mismo dio cabida en sus pensamientos. Es por tal motivo que el apóstol Pablo le recomienda concentrarse en aquellos pensamientos que traen consigo mismo una vida digna. Por lo cual, haga que su fe sea afectada positivamente con imágenes y pensamientos basados en las promesas redentoras de Dios. Hable cada día las promesas del Señor, cántelas, recítelas, exalte a Dios por cada una de ellas, y mírelas siendo una realidad en su vida. Esto cambiará totalmente su enfoque. 16. ¿Cómo vencer la incredulidad? No es la fe que jamás tuvo problemas la de más firmeza y calidad, sino que lo es aquella que, tras horas, días o meses de lucha, termina por alcanzar lo esperado. Dios conoce la debilidad de nuestra naturaleza humana y desea ayudar a todos aquellos que se presentan a Él con un corazón contrito y humillado. En la Biblia hay varios ejemplos de esto. Pedro, al hundirse en el agua y clamar por ayuda, el Señor le extendió su mano y le levantó. Al Tomás que exclamó, si no viere, no creeré, el Señor le respondió con amor restaurador, mírame, no seas incrédulo, sino creyente. El Señor llega hasta aquel hombre que le dice, creo, Señor, pero ayúdame si me falta fe. Cristo actuó con misericordia y respondió a su petición. Sin importar su condición actual, quiero que sepa que Jesucristo siempre le aceptará si viene a Él con un corazón sincero. Cristo siempre va a estar allí para ayudarle a levantarse, no para condenarle. Anímese y despójese de todo mal prejuicio que tenga acerca de sí mismo, y vuelva su mirada al Señor, el cual es amplio en perdonarle. Lo que usted necesita es dudar acerca de sus dudas y comenzar a creer más en sus creencias con respecto a Cristo y su palabra, ya que, si la duda logra prolongarse, ésta terminará por socavar su fe, y una fe socavada está en peligro de derrumbarse, entonces, por perplejo que esté ante las circunstancias. No se permita pensar mal o dudar de Dios ni de su palabra, pues su fe es una que no se debe de rendir ante los embates de la vida, ni del mismo diablo. Hebreos 10, 38-39 Más mi justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. 39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A pesar del conflicto mental que pueda estar pasando, recuerde que la fe siempre hallará luz y esperanza para usted en medio de la oscuridad. Cada triunfo de su fe se transformará en el poderoso testimonio que algún día llegará a contar. Traiga a la memoria al profeta Daniel, un día sus enemigos ocultos le tendieron una trampa para lograr que se le condenase y así ser echado vivo en un foso de leones hambrientos. ¿Acaso no le libró el Señor de todo el mal que habían tramado hacerle? Recuerde que todas las personas que maquinaron aquella crueldad contra Daniel, al día siguiente fueron las mismas que perecieron al ser echados vivos dentro del mismo foso de leones que habían preparado para echar a Daniel. ¿Recuerda la historia de Amán y Mardoqueo? Como este malvado Amán intentaba exterminar a todos los judíos y ahorcar a Mardoqueo. Vea en las Escrituras el plan que tramaron para destruirlo a él y a los judíos. Esther 5, 14.
Hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Pues bien, la horca de 23 metros que él preparó con tanto odio para colgar a Mardoqueo, sirvió más bien para que el mismo Amán fuese ejecutado en ella. Esto ocurrió el mismo día en que él planeaba acabar con la vida de Mardoqueo. Escuche el siguiente texto. Ester 7:10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Fue así como Dios honró a Mardoqueo y a su pueblo. ¿No le parece increíble cómo el Señor cambia todo para nuestro bien en el momento justo? No importa la influencia que tenga una persona para hacerle daño, ni lo que haya tramado en su contra, Dios le librará de todo el mal que han maquinado contra usted y le exaltará. Solamente permanezca fiel a Dios. No se desespere, su final está en las manos de Dios, Él tiene control de su vida. Escuche lo que dice la Biblia de personas perversas como Amán y de muchos otros que procuran el mal para el creyente. Salmo 37, 12-13. Máquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. 13. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. ¿Y qué dice la bendita palabra del Señor acerca del fin de los hijos e hijas de Dios cuando pasan por tiempos de prueba y tribulación? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Visualice a Moisés enfrente de aquel inmenso mar, observe también a todo el pueblo de Israel detrás de él. Por un momento se sintieron atrapados y presa fácil del ejército egipcio, pero ¿acaso no les libró Dios abriéndoles el mar ante los ojos de todos, y las aguas que salvaron a los israelitas? Fueron las mismas que ahogaron a Faraón y a su ejército. En la historia de Noé hay un mensaje de esperanza y misericordia para todo hombre que se vuelve a Dios en arrepentimiento, y es el agua que ahogó a los impíos e incrédulos en los días de Noé, fue la misma que mantuvo a flote el arca en que fueron salvos Noé y su familia. Lo que es juicio para unos, es redención para otros. Cuando se sienta atrapado y sin salida, recuerde que Dios tiene cuidado de usted y que su final está en las manos del Señor. Medite en esto, todas estas grandes pruebas que tuvieron que soportar los hombres de fe, se convirtieron en los grandes testimonios de fe que ellos pudieron contar. Dios levantará su mano por usted, lo salvará y lo pondrá en alto. Aquel mar que estaba delante de Moisés, de seguro puede representar un tiempo de aflicción, tal vez represente el tiempo en que se es acorralado por diversas pruebas, sin embargo, este mar lo podrá cruzar, no por sus capacidades, sino por la fe que ha puesto en Dios y su palabra. En todo tiempo, tenga presente esto, Dios es bueno. Dios es bueno aún en medio del temor y del valle de sombra y de muerte que pueda estar atravesando. De seguro la fe siempre le abrirá paso a través de la densa oscuridad de la vida presente y le guiará al esplendor de la gloria de Dios. Yo sí te puedo ver. Cuenta una historia, que una noche se prendió en fuego una casa y un joven se había quedado dentro de ella, el cual, a causa del intenso fuego y las llamas, fue forzado a subir al techo. Su padre estuvo parado afuera con sus brazos extendidos gritándole al joven, «Brinca, hijo, yo te agarro». El padre sabía que, para salvar la vida de su hijo, éste tenía que tomar la decisión de saltar. Pero la única cosa que aquel joven podía ver eran las llamas de fuego, el humo y la oscuridad. El joven tenía miedo a saltar desde el techo. Su padre continuó gritando con insistencia, «Brinca, hijo mío. Yo te agarro». Pero su hijo protestó diciendo, «Pero papá, es que yo no te puedo ver». El padre respondió con su corazón lleno de amor, «Pero hijo, la única cosa que importa aquí es que yo sí te puedo ver». Al final, su hijo saltó, pues confió en que, aunque no podía ver a su padre, éste estaría allí, esperándolo con sus brazos abiertos para salvarlo. A pesar del calor sofocante de la prueba que pueda tener ahora, o la llama amenazante que le rodea, o el asfixiante humo que le hace desesperar, o la oscuridad de la noche que le produce temor, o la soledad en que te encuentres, o el llanto agonizante,
tu Padre Celestial prometió estar contigo siempre. Y lo único que te hará confiar y saltar a sus brazos de amor será oír su tierna voz diciéndote, pero hijo mío, hija mía, la única cosa que importa aquí es que yo sí te puedo ver, salta a mis brazos. Esta decisión de saltar significará para usted el brincar de la muerte a la vida, de la condenación eterna a la salvación eterna, será pasar de la esclavitud a la libertad, del temor a la fe, de la soledad a la comunión con Dios, de la enfermedad a la sanidad, de la desesperación a la paz, del odio al amor, del rencor al perdón. Salte, aunque no vea nada, lo realmente importante es que Él sí te puede ver. Cristo es el único que pudo decir, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El tiempo de levantarnos en fe y vencer la incredulidad y el temor ha llegado. El Señor te dice, levántate y vence sobre las dificultades de la vida, yo te he hecho más que vencedor. 17. ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? Hechos 14:22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Confirmar el ánimo significa levantar y fortalecer al creyente. Esta frase aplica tanto en la vida espiritual como en la natural, afectando así cada detalle en la vida de los discípulos. El apóstol Pablo sabía que estos nuevos creyentes tenían que pasar por muchas tribulaciones y para que permanecieran firmes en el Señor, le era necesario animarlos y fortalecer la fe de ellos en medio de estas adversidades. Y es que, ¿cuántas veces las tribulaciones pueden llegar a desanimar al discípulo de Cristo? De allí la pregunta. ¿Cómo se fortalece la fe? En lo personal he aprendido esto, la fe se fortalece cuando usted decide creer en lugar de dudar, confiar en lugar de temer, y cuando toma la firme decisión de bendecir al Señor en lugar de renegar. Es lo mismo que hacer un pacto con su boca, en lugar de confesar palabras de duda, maldición y temor, usted resuelve creer y bendecir siempre a Dios por encima de todo. Los siguientes pasajes le enseñarán cómo hacerlo. Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. 1 Tesalonicenses 5:18 Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. El gozo, como fruto del Espíritu Santo, siempre le ayudará a fortalecer su fe, ya que le hace exaltar a Dios en medio de cualquier situación, también le hace dar gracias al Señor por las cosas que sabe que tiene en Él. Las Escrituras siempre le confirmarán cosas como estas. Nehemías 8:10, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Así que, la fe se fortalece cuando usted decide gozarse, cuando realmente cree que Dios le ama y que verdaderamente desea bendecirlo. Hay un principio en esto. T. L. Asburn lo dijo de la siguiente manera, para recibir cualquier bendición que Cristo nos ha provisto a través de su muerte, se debe creer que el Señor desea que recibamos dicha bendición. Esta certeza y convicción tienen el poder de transformar cualquier situación a su favor. La fe se fortalece cuando confía de todo corazón en el cuidado paterno de Dios hacia usted. Cuando escoge alabarle en lugar de quejarse, y cuando pronuncia acciones de gracias en lugar de reproches, cuando escoge dar gloria a Dios, aun cuando siente que su respuesta tarda. La fe se fortalece cuando reflexiona que ciertamente Él está en control de todas las cosas, cuando confiesa frases que desafían los hechos naturales, y cuando declara con valentía frases como, me rehúso a dudar de Dios, y, prefiero morir creyendo que vivir dudando. La fe se fortalece cuando considera y recapacita en lo poderoso que es Dios para hacer realidad todo lo que prometió. La fe se fortalece cuando ve su verdadera realidad expresada en cada una de las promesas que el Señor le dejó escritas en su palabra. Escucha lo que Dios le enseña a usted con respecto a la fe de Abraham. Romanos 4, 18-22 Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia.
19 Y la fe de Abraham no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. 20 Sino que, mirando a la promesa de Dios, no titubeó como un incrédulo, sino que se fortaleció en su fe obediente y dio gloria a Dios. 21 Plenamente convencido que todo lo que Dios le había prometido, también era poderoso en sí mismo para hacerlo realidad. 22 Por eso, también su fe le fue contada por justicia. Abraham siguió creyendo, aunque todo a su alrededor indicaba que no tenía esperanza. Como resultado de no ceder lugar a la duda y al proponerse creer en fe obediente al Señor, igual que aconteció con Abraham, brotarán de su interior palabras de exaltación a Dios y comenzará a realizar acciones acordes a esta fe. Este será el efecto de meditar en las Escrituras, en lo poderoso que es Dios para cambiar cualquier circunstancia. Es de esta manera que la paz de Cristo Jesús llenará y fortalecerá todo su ser. Lea el siguiente pasaje bíblico. Isaías 26, 3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es su verdadera realidad? Su realidad no es lo que usted ve, escucha o percibe con sus 5 sentidos. Recuerde que la fe no se mueve por el raciocinio humano, pues la fe se trata de un asunto espiritual, de una realidad que está por encima del ámbito terrenal. Su realidad no es la enfermedad, eso es tan solo un hecho y los hechos pueden cambiar por medio de la fe. Su realidad es su sanidad, pues las Escrituras declaran que ya eres sano, es decir, su realidad es lo que usted cree en fe, y la fe pertenece al presente y a la hora. La fe es alinearse a la realidad de la palabra de Dios y descartar todo lo que es contrario a ella. Preste mucha atención a lo que dijo T. L. Asburn. Cristo no hubiese pagado el precio de su sanidad si no quisiera verle sano, pero Cristo pagó con su sacrificio el precio por su sanidad porque quiere que esté sano. Jesús no murió por sí mismo, fue por usted que murió, y lo hizo para llenarle de su vida. Es así como los beneficios de su muerte y vida resucitada le han sido dados como herencia. Hay algo más con respecto a la sanidad. La sanidad no es una promesa, pues una promesa tiene que ver con lo futuro, pero la fe pertenece al presente. La sanidad es un hecho real, es una declaración de algo que ya ha sucedido, y por tal motivo le pertenece. Decir, yo creo que Dios me va a sanar, eso no es fe, eso es esperanza, ya que la esperanza siempre mirará al futuro. Lea el siguiente texto de las Escrituras y verá esta realidad. 1 Pedro 2:24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No permita que la carne y circunstancias decidan por usted. El Espíritu Santo está dentro de usted para ayudarle, animarle y fortalecerle. Él mismo le impulsará a decidir y a hacer todo lo que está conforme a la palabra de Dios, pues allí está escrito todo lo que es mejor para usted. Por tal motivo, aprenda a hablarle la palabra de Dios a las circunstancias, también aprenda a hablársela a su cuerpo, hágalo recordando que usted es un espíritu que vive en un cuerpo. Le daré un ejemplo, cuando alguien esté en coma o muy enfermo, háblele al espíritu de la persona y dígale en voz audible, hola, mi nombre es, y vine a orar por usted, para que el Señor Jesucristo le sane y le levante. ¿Por qué le digo esto? Porque la parte espiritual del ser humano sí le puede escuchar. Cuando Cristo dijo, Lázaro ven fuera, Él le habló al espíritu y al alma de Lázaro, pues su cuerpo estaba muerto. No trate de hacer que Cristo te sane, no trate de obtener de Dios algo que ya Él te ha dado o que ya Él ha hecho por usted. Solo tome de Jesucristo lo que ya Él le ha dado en su infinito amor, gracia y misericordia. Libere su fe con su boca, esto es, dígale a su cuerpo lo que Dios hizo por él y agradece a Cristo por eso, permite que su espíritu mande a su cuerpo. Escuche lo que dicen las Escrituras. Proverbios 4, 20-22 Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. 21 No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón,
22 porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Toma toda la vida y medicina que puedas de la palabra de Dios, entre más la tomes, más rápido mejorarás. Usted debe de tomarla todos los días y en todo momento. Si está mal físicamente, debe ver su cuerpo siendo restaurado, moviéndose, subiendo o bajando de peso. Ponga en su mente imágenes positivas de sí mismo. Véase siendo sano, cambiado, prosperado y perdonado. Usted debe de creer que la palabra de Dios está actuando en su cuerpo o circunstancia y que verdaderamente algo bueno está sucediendo en ellos. Háblenle a su cuerpo, es decir, a su parte afectada. Dele la orden a eso que le afecta, háblele a esa montaña y dígale, en el poderoso nombre de Jesucristo, te sanas, te quitas, te mueves, y así sucesivamente y agradécele al Señor. Tenga presente que esta fe se activa cuando conoce, cree y obedece la palabra de Dios. ¿Está dispuesto a activar esta fe hoy mismo? La palabra de Dios le desafía a vivir este tipo de vida al decirle, porque por fe andamos, no por vista. Nadie dijo que era fácil, nadie dijo que no tendríamos que luchar. Es que la fe no hace las cosas más fáciles, pero las hace posibles. Entonces, ¿cómo logramos vivir por fe? Alimenta tu fe con las promesas de Dios, para que así tus miedos se mueran de hambre. Lea el siguiente texto de las Escrituras. Marcos 11:24 Por tanto, les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y les vendrá. Reciba la promesa de Dios y no ponga obstáculo alguno en su pensamiento. El texto dice, pidan, crean y vendrá. No se trata de cómo se sienta usted o de su aspecto físico, se trata de creer. Crea que recibe lo que pide, esto, aunque aparentemente las cosas no funcionen como se espera, lo diré de esta forma, no espere verse bien para creer, crea para verse bien. Si usted cree que lo recibe, entonces lo tiene. Traiga a la memoria las palabras que el apóstol Pablo le habló a su discípulo, 1 Timoteo 6:12 diciéndole, pelea la buena batalla de la fe. Este pasaje le enseña que, en todo tiempo debe de estar firme, creyendo y obedeciendo al Señor. Es así como usted se apropia de las bendiciones que Él le ha provisto en su palabra, esto, a pesar de que las circunstancias adversas que le puedan rodear y a pesar de que éstas le sugieran que es muy difícil que las promesas de Dios se cumplan en su vida. Recuerde lo que dicen los siguientes versos bíblicos. Marcos 5:36. No temas, cree solamente. Juan 11:40 Jesús le dijo, a Marta no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. 18. El poder de la confesión de fe. Es un hecho irrefutable que las palabras que pronunciamos tienen gran influencia en nuestras vidas. Hace un tiempo leí un artículo que decía lo siguiente, la confesión es utilizar la boca para pronunciar palabras que declaren cosas que queremos que sucedan. La confesión es algo más que articular una palabra, es declarar una expresión con el propósito de confirmar que me sucederá lo que creo. No se asombre de esto, Jesucristo dijo, lo que digas te será hecho. La confesión de fe puede cambiar positivamente su vida, familia, congregación, comunidad, etc. Es tiempo que usted comience a cambiar corrigiendo su forma de hablar. Recuerde por un momento la historia de la creación. Cada vez que Dios quería crear algo, Él no solo lo imaginaba, lo deseaba o pensaba, Elohim también lo pronunciaba. Una y otra vez usted leerá en las Escrituras la frase, y dijo Dios, después de decirlo, las cosas comenzaron a suceder, pues la Escritura dice, y dijo Dios, y vio Dios. Este es un gran principio, primero se pronuncia la palabra de fe, y luego el poder de esta palabra se manifestará en el mundo físico. De este modo, el Creador nos enseña que las palabras tienen en sí mismas un poder tremendamente creativo. Es por tal motivo que el Señor le amonesta diciendo, Mateo 12:36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Escuchó bien lo que dijo Jesús, de toda palabra ociosa? Es decir,
de toda expresión inadecuada o mala, ya sea esta de forma verbal o escrita. Usted dará cuenta a Dios de toda declaración pronunciada con descuido, de toda palabra inútil, sin valor alguno, sin provecho, estéril, infructuosa y negativa. Observó usted todo lo que implican nuestras palabras y expresiones. Ahora veamos lo que dice el verso 37. Mateo 12:37 porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Escuche ahora lo que dicen varias versiones de la Biblia: Dios juzgará a cada uno de acuerdo a las palabras que pronunciaron. Si dijeron cosas buenas serán justificados, pero si dijeron cosas malas serán castigados. Es decir, usted mismo se puede sentenciar a vivir la vida que declare. Pues por tus propias palabras serás juzgado, esto es, declarado inocente o culpable. Por tanto, lo escondido en su corazón y revelado en sus palabras hará evidente si será justificado o condenado. Debo aclarar que en este texto la palabra condenado no tiene que ver con irse al infierno, sino con ser castigado. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con la frase, por tus palabras serás justificado o condenado? La palabra justificado significa ser declarado justo, recto, puro, inocente, limpio y acepto. ¿Usted quiere ser hallado así ante Dios? De ahora en adelante, cuide todas sus palabras delante de Él. La palabra condenado significa pronunciar una sentencia judicial en contra o declarar que alguien es hallado culpable. Ahora bien, si una persona no le toma importancia a las palabras que pronuncia, de cierto sufrirá el castigo que merece por ellas. El mensaje del Señor hacia nosotros es muy claro. Dios desea que hablemos únicamente lo bueno, pues de esta manera recibiremos las bendiciones que Él tiene para nosotros. Analicemos el siguiente texto. Proverbios 13:2 Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los transgresores hallará el mal. Esto quiere decir que sus palabras influyen grandemente en su destino, en su hogar, familia, congregación, barrio, distrito, cantón, provincia y país, es más, aún en el mundo entero. Por tal motivo, comience a confesar palabras positivas sobre usted mismo y su hogar. Lea este otro pasaje. Marcos 11:23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Escuchó bien lo que dijo Jesús? Lo que diga le será hecho. Esto le hará reflexionar en el poder creativo que tienen nuestras expresiones. Ahora lea el siguiente pasaje de las Escrituras. Romanos 10:10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra salvación tiene que ver con todo lo concerniente a la vida y la bendición. Dentro de la palabra salvación se incluyen la sanidad física, moral y espiritual, la libertad, restauración, prosperidad financiera y los milagros. El Señor creó su corazón y su boca para que estén íntimamente unidos entre sí. De este modo, ambos podrán trabajar en equipo y lograr grandes cosas. Es su relación con el Espíritu Santo y la palabra de Dios, la que hará posible una perfecta armonía entre su corazón y su boca. De este modo, nuestra confesión estará cargada de energía divina, capaz de transformar los hechos presentes. Dios desea que su boca hable palabras de salvación y no de condenación, de sanidad y no de enfermedad, de prosperidad y no de pobreza, de abundancia y no de escasez, de bien y no de mal, de bendición y no de maldición, de paz y no de guerra, de amor y no de odio, de gentileza y no de impertinencia, de humildad y no de arrogancia, de perdón y no de venganza. Tenga presente este secreto: lo que digas te será hecho. Por esto, confiese palabras de vida y no de muerte. Mire el siguiente pasaje. Salmo 118:17 No moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. Usted debe tomar la decisión de perdonarse a sí mismo, de arrepentirse y venir a Cristo, entregándole a Él todas sus cargas, errores y defectos.
renunciando a todo aquello que por años le ha estorbado e impedido cumplir su propósito y recibir las bendiciones del Señor. Dios no te planeó para el fracaso, ni se complace en el mal. Usted no tiene por qué morir, piense en todas las razones que tiene para vivir, su hogar, sus padres o sus hijos. Dios le dice hoy, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Profetice vida sobre usted y confiese con actitud estas palabras, elijo la vida. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. Repita la siguiente frase diciendo, voy a vivir, elijo la vida, voy a vivir, elijo la vida, voy a vivir, elijo la vida. Haga esto hasta que lo crea. La Biblia es tan impresionante acerca de este tema, que declara diciendo algo tremendamente poderoso. Proverbios 10:11 Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Usted debe convertir su boca en una fuente de vida, es decir, de sus labios solo deben de salir palabras de bien, de bendición, de consuelo, de ánimo, de gracia, edificación, de gozo, de paz y de fe. El secreto es este, todo lo que usted dice regresa a usted. Por esta razón Jesucristo dijo, lo que usted diga le será hecho. Esta frase encierra un significado aún más profundo, y es el siguiente, lo que usted da es lo que recibe, y lo que siembra es lo que recoge. Vea este concepto expresado abiertamente en el siguiente verso de las Escrituras. 1 Pedro 3, 8-9 Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, aménse fraternalmente, sean misericordiosos y amigables, 9 No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La versión lenguaje actual lo dice de la siguiente manera, si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo, si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Dios le enseña a usted a no caer en el error de reaccionar del mismo modo ante los ataques de las personas, al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas. Pues Él lo eligió a usted para que reciba bendición. ¿Qué revelación más profunda y hermosa es esta? La bendición que usted da, es la bendición que usted mismo recibe. Cristo aclara esto, pues sabe bien que nuestras palabras tienen el poder de transformar nuestra propia vida y entorno. Lea los siguientes textos bíblicos. Proverbios 12:14 El hombre será saciado del bien del fruto de su boca. Proverbios 12:18 Mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 18:21 La muerte y la vida están en poder de la lengua, y aquellos que la gobiernan han de comer sus frutos. Proverbios 21:23 El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 6:2 Te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Efesios 4:29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y útil para beneficiar a aquellos que las oyen. La versión lenguaje sencillo lo dice de la siguiente manera, no digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Ahora bien, en el idioma hebreo y griego, la palabra corrompida significa mala, torpe, dañina, obscena, grosera y ofensiva. La imagen que se nos da acerca de la palabra corrompida es la de algo podrido y apestoso, y se usa referente a sustancias, vegetales y animales en estado de descomposición. Esta palabra también expresa todo aquello que tiene una calidad deficiente e inadecuada para su uso. Imagínese usted a un cristiano hablando palabras corrompidas, las mismas son pestilentes ante Dios y le provocan asco. Haremos muy bien en erradicarlas de nuestra boca y hablar solo lo que es grato ante Él, pues la Biblia nos dice que nuestra palabra debe de ser buena y útil. En su idioma original, dicha palabra significa favorable, honorable, útil, provechosa, excelente y generosa. En sí, son todas aquellas palabras gratas ante Dios. Por lo tanto, cambie su pensamiento y perspectiva de la vida, progresivamente verá cómo irá cambiando su forma de hablar.
Bueno no sé saber que el pensamiento engendra el resultado, por lo tanto, cambie su pensamiento y su forma de hablar. Como resultado, usted verá un cambio significativo en su vida. Un párrafo que leí dice lo siguiente: cuida tus pensamientos, porque ellos se convierten en palabras; cuida tus palabras, porque ellas marcarán tu destino. Esto sucede porque nuestras palabras son las manifestaciones de nuestros pensamientos. Recuerde esto: en Cristo Jesús, los destinos de los hombres son cambiados por las palabras de fe que hablan, así que, comience a hablar el lenguaje de la fe, hable las palabras de Dios. Como lo dije anteriormente, este lenguaje de fe se encuentra claramente expresado en cada una de las páginas de la Biblia, pues ellas son la voz de Dios. Una buena forma de comprender mejor la confesión efectiva es la siguiente ilustración. Pensemos en las balas de un arma, pero teniendo presente que existen dos tipos de balas, las de salva y las reales. Aunque ambas puede que suenen de manera muy similar, solo una de ellas es real y efectiva. La otra solo produce ruido o un efecto mínimo. De igual forma, hay palabras inútiles y palabras efectivas. Si usted tiene una serpiente en su patio, le puede disparar con balas de salva durante todo el día, tal vez la asuste por un momento, pero nunca logrará matarla. Sin embargo, una sola bala real sí será capaz de matar a esa venenosa serpiente. Esta arma representa su boca; las balas son las palabras correctas que salen de ella, las cuales tienen el poder de afectar positivamente sus sentidos, acciones y, por ende, las circunstancias que le rodean, ya sean estas de salud, finanzas, hogar, trabajo y vida espiritual. Ahora bien, las ojivas de las balas necesitan de la pólvora para lograr tener poder de salida. Esta pólvora representa su fe, la cual está puesta en las promesas de Dios. Si usted quiere comenzar a ver materializado lo que dice, primero tendrá que aprender a hablarlo y a creerlo en su corazón. ¿Cómo se hace esto? Meditando en las partes apropiadas de las promesas de Dios. Por ejemplo, si usted necesita libertad financiera, comience a meditar en las promesas de Dios que hablan sobre finanzas; susúrrelas en voz baja diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cristo, por amor a mí se hizo pobre, siendo rico, para que yo con su pobreza fuese enriquecido. Cristo vino para que yo tenga vida, y para que la tenga en abundancia. Pronuncie palabras de bendición sobre usted. Es así como usted obtendrá una imagen de sí mismo estando prosperado, ya que la misma se comenzará a formar en su corazón. Haga esto permanentemente; llegará el momento en que usted podrá confesarlo con firmeza y en voz fuerte. Cuando esto ocurra, entonces usted podrá extraer bendición de su corazón, el cual fue lleno de fe a través de la palabra de Dios. Es así como funciona el instrumento de la confesión para la bendición. Es precisamente en este proceso de la fe que aprenderá a hablar efectivamente el lenguaje de Dios. Muchos creyentes quieren que todo suceda ya, pero en muchas ocasiones esto no acontece así. ¿Recuerda usted cuando le hablé en esta serie de enseñanzas del lapso de espera? Aproveche este tiempo para vigorizar su fe en la palabra de Dios. Lo que usted puede aprender de este pasaje es a no confesar palabras de forma alocada, sino a esperar el momento preciso. Una vez que la realidad de la promesa de Dios sea más real en su corazón que las circunstancias externas, usted no podrá sino gritar en fe su victoria. Ya que ha aprendido acerca del poder de la confesión, propóngase que nunca más confesará cosas negativas o malas, ya que todo esto llegará a afectar su vida, tanto en su presente como en su futuro. Los nunca más. A continuación, voy a mostrarle la lista de los 15 nunca más, la cual me parece sumamente importante que usted la conozca y aprenda, pues con ella podrá mejorar significativamente su vida. Esta lista fue escrita por un hermano en Cristo llamado Don Gassett. Nunca más confesaré que no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Nunca más confesaré pobreza, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19.
Nunca más confesaré temor, porque Dios no me ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Nunca más confesaré falta de fe, porque Dios a mí ya me ha dado una medida de fe. Romanos 12:3. Nunca más confesaré debilidad, porque el Señor es la fortaleza de mi vida. Salmo 27:1. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Nunca más confesaré que Satanás controla mis circunstancias, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Nunca más confesaré derrota, porque Dios siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. 2 Corintios 2:14. Nunca más confesaré falta de entendimiento, porque Dios ha hecho también que Cristo sea mi sabiduría. 1 Corintios 1:30. Nunca más confesaré enfermedad, porque por su llaga fui curado. Isaías 53:5. Cristo mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. Mateo 8:17. Nunca más confesaré pesares, pues yo he echado toda mi ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de mí. Pedro 5:7. Nunca más confesaré esclavitud, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Nunca más confesaré condenación, porque no existe la condenación para aquellos que están en Cristo. Romanos 8:1. Yo estoy en Cristo, por lo tanto, estoy libre de toda condenación. Nunca más confesaré falta de amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Nunca más confesaré soledad, porque el Señor prometió nunca dejarme ni desampararme. Hebreos 13:5. Nunca más confesaré que algo me va a salir mal, porque yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. A esta lista podríamos añadirle muchas confesiones más, pero estoy seguro que éstas le ayudarán en gran medida a hacer de usted un mejor creyente. Al ponerlas en práctica, progresivamente verá cómo irá cambiando su manera de pensar, hablar y actuar, y como resultado, todo a su alrededor se irá transformando a su favor. Pues bien, como lo expliqué al principio, entre otras cosas, la fe es positiva. Si usted tiene verdadera fe, pensará, hablará y hará todo lo bueno. Cualquiera que sea su situación actual, aproveche el lapso de espera que está viviendo para comenzar a fortalecer su fe y desarrollar el poder de la confesión. No se etiquete más con palabras negativas. No se diga a sí mismo o a sí misma: no soy bueno para esto. Dígase: voy a aprender a hacer esto mucho mejor. No se diga: qué mal me veo físicamente. Dígase: voy a mejorar mi aspecto físico. No se diga: no soy una persona productiva. Dígase: voy a aprender cómo ser una persona productiva. Veamos algunas frases destructivas que usted debe desechar de su boca. Nada me sale bien. Nunca seré feliz. Qué vida más miserable la que me tocó vivir. Soy un fracasado. Nadie me quiere. Me siento tan mal. No valgo nada. Soy una decepción. Nadie se va a fijar en mí. Tengo que acostumbrarme a vivir enfermo. Cuando una persona habla de este modo, lo que atrae a sí misma es todo tipo de maldiciones y le abre puertas al diablo para que produzca en ella todo lo malo. Lo que se debe de hacer es cambiar su postura interna y externa. ¿Cómo se logra esto? Le enseñaré. Reemplace las frases negativas por frases constructivas. Comience a decir cosas como: soy feliz. Sé que puedo lograr lo que me propongo. Tengo todo para salir adelante. Es solo cuestión de tiempo. Donde una puerta se cierra, Dios abre otra. Dios está conmigo. Él tiene la última palabra.
Soy un hijo de Dios. Soy más que vencedor. Soy inteligente. Soy importante. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Recuerde esto, una persona positiva convierte sus problemas en retos, no en obstáculos. ¿Qué palabras debemos confesar? El secreto de la confesión consiste en comprender y declarar lo que Jesucristo hizo a su favor por medio de su obra redentora consumada en la cruz del Calvario. Este conocimiento, junto con la firme confesión de esa obra redentora, liberará fe en su espíritu, la cual repercutirá poderosamente en cada una de sus circunstancias. Le motivo a que conozca todo lo que Cristo hizo por usted, créalo, dé gracias por ello y confiese como un hecho la palabra de Dios en todo momento y situación, pues Cristo Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. No se trata de decir simples frases gramaticales. Cuando usted habla lo que Dios ha dicho en su palabra, es cuando se libera su poder vivificante y transformador, pues la palabra de Dios es espíritu que produce vida. Esto sucede, porque en la palabra del Señor está el gran poder que necesitamos para vencer cualquier adversidad. Lea este texto. Hechos 20:32 Y ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos. ¿Se da usted cuenta de lo importante que es conocer la palabra de Dios? Cuando usted la lee y la estudia, lo que realmente está haciendo es conociendo al mismo Cristo, pues Jesús dijo que toda la Escritura da testimonio acerca de Él, ya que la palabra de Dios nos enseña quién es Cristo, qué obras hizo, cómo hablaba, cuánto oraba. ¿Y qué desea de usted? Cuando el apóstol Pablo meditó en lo asombroso de la obra del Mesías, escribió lo siguiente en su carta a los Filipenses: lo único que quiero es conocer a Cristo y el poder de su resurrección. 19. El gran descubrimiento acerca de la confesión. Las palabras son la expresión del pensamiento. El pastor David John Dicho escribió lo siguiente en uno de sus libros: hay un principio básico acerca de la confesión que debemos comprender. Es en cuanto al poder creativo de la palabra hablada y la razón por la cual es tan importante el buen uso de ella. ¿Sabía usted que el centro cerebral que controla el lenguaje tiene poder y dominio sobre todos los demás centros cerebrales? Este gran descubrimiento lo explicaré más adelante. Es sorprendente saber el poder que poseen en sí mismos los hijos e hijas de Dios, los que conocen la autoridad de la palabra divina y por tal motivo, confiesan siempre la poderosa palabra escrita de Dios. Usted realmente tiene poder en sí mismo, este poder es la palabra del Señor morando en abundancia en su corazón. Piense en esto, si las palabras de los hombres tienen el poder de cambiar vidas, sea para bien o para mal, cuanto más la palabra de Dios que es espíritu, es viva y es eficaz, transformará su vida. Este descubrimiento moderno hecho por la ciencia, que el centro nervioso que controla el habla tiene dominio sobre los demás centros nerviosos, en realidad fue descubierto aproximadamente 2000 años atrás por el apóstol Santiago, quien da una afirmación contundente, definiendo de forma reveladora la actividad e importancia de la lengua y el centro del habla. Lea los siguientes versos de la Biblia. Santiago 3, 4-6 Mirad también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son dirigidas con un timón muy pequeño, a voluntad del piloto. 5 Así también, la lengua es un miembro pequeño, que se jacta de grandes cosas. Un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. 6 La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Se halla entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, enciende el curso de nuestra existencia y es inflamada por el infierno. Según la dirección que se le dé al timón, allí irá ese gran barco. El punto es este, hacia donde está dirigiendo su vida con las palabras que pronuncia. Hacia donde te gustaría llegar. Otra versión del verso 6 dice lo siguiente: las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno.
Uno de los neurocirujanos más famosos de Corea dijo lo siguiente: el centro del habla y el nervio que controla el lenguaje tienen tal poder sobre todo el cuerpo, a tal punto que una persona, simplemente hablando, puede controlar todo su cuerpo y manipularlo de la manera que desea. Le pondré varios ejemplos. Si una persona dice, me voy a debilitar, todos los nervios de su cuerpo reciben el mensaje y todos juntos dicen, oh, prepárense para debilitarse. Pues hemos recibido órdenes de la oficina central que todos debemos ponernos débiles, entonces, por secuencia natural, todos ajustan su condición física a una verdadera debilidad. Si alguno dice, bueno, yo no tengo ninguna habilidad, no puedo hacer este trabajo, todos los nervios del cuerpo comienzan a decir la misma cosa. Sí, dicen todos en coro, hemos recibido instrucciones del sistema nervioso central, que no tengamos ninguna destreza, que no desarrollemos talento o habilidad alguna, así que, debemos prepararnos para ser parte de una persona perfectamente inútil y fracasada. Si alguien comienza a decir, me estoy poniendo viejo, me siento muy cansado y no puedo hacer nada, entonces, el centro del habla se pone en funciones y da órdenes a tal efecto, los nervios responden, sí, es cierto, todos estamos viejos, estamos listos para la tumba y listos para desintegrarnos. Si una persona insiste en decir que ya está viejo, esa persona será pronto un cadáver. Estudios recientes en el campo científico han demostrado que las palabras tienen la capacidad de modificar nuestros cuerpos. Estas afectan la salud interna y el entorno. Esto le enseña algo asombroso: usted no está condicionado a un estado, todo puede modificarse, solo debemos procurar hacer buen uso del habla. Dichos estudios han llegado a afirmar que nuestras células se comportan como un ordenador biológico, es como si ellas estuvieran alertas a las órdenes que les llegan del cerebro. Estas son como receptoras biológicas. Estos descubrimientos afirman que las células son como un disco duro, pues poseen en sí mismas los mejores programas químicos, los cuales, si los ejecuta de forma correcta, llegarán a producir los cambios internos y externos que nuestro cuerpo necesita. En sí, estos avances en la ciencia confirman que nuestro sistema nervioso es como el ordenador de una computadora y que el cerebro es como el teclado. Según los mensajes enviados desde el cerebro, se ejecutarán los programas que están en sus células. Ahora bien, tenga presente que es usted el que elige los programas que va a ejecutar, sean buenos o sean malos. Por tal motivo, cuide bien el tipo de información que envía a sus centros nerviosos, pues esto afectará su cuerpo, y es muy probable que también influya en el de las personas que le escuchan. Por esto, hable siempre lo bueno, lo recto y lo edificante. Pero, ¿cómo es que sucede todo esto dentro de nosotros? Durante mucho tiempo los científicos creyeron que nuestro código genético era inalterable y nos determinaba al 100%. Este código genético contiene la información principal sobre cómo somos, entre esto, nuestra propensión a enfermedades y demás aspectos de nuestra vida. Pero hay algo asombroso que la ciencia moderna está descubriendo, ¿qué es? La epigenética. Esta palabra significa, por encima de los genes. La epigenética es el estudio de la transferencia de la herencia generacional a lo largo de la línea de sangre. Es una capa de instrucciones por encima del ADN, la cual es cambiante, y le dice al ADN qué activar y cómo actuar. Es como una orquesta, en la cual el ADN son los músicos y el epigenoma es el director, el cual le dice a las células qué deben hacer y cuándo hacerlo. Así, cada célula con su ADN espera instrucciones para actuar. La ciencia ha descubierto que hay marcadores en nuestro ADN que pueden ser rastreados generacionalmente, los cuales se colocaron allí por nuestros antepasados que experimentaron un trauma o que le abrieron la puerta al enemigo, y cuando ese trauma ocurrió en el linaje de nuestros ancestros, marcó consecuentemente nuestro ADN. El punto es que todo esto puede cambiar o ser alterado voluntariamente con la ayuda de Dios, pues las marcas epigenéticas pueden ser reversibles a causa de nuestras creencias y confesiones.
Todos estos hallazgos de la ciencia moderna, lo único que han hecho es reafirmar lo que por miles de años ha estado escrito en la Biblia. Este maravilloso libro divino contiene las instrucciones de Dios para todos los hombres, para que podamos vivir plena y satisfactoriamente. Dios ha puesto a su disposición la herramienta que necesita para erradicar de su alma los pensamientos de imposibilidad, conformismo y escasez, y cambiarlos por pensamientos de fe, abundancia y éxito. Dios depositó en su corazón y en su boca su poderosa palabra, la cual tiene el efecto creativo de transformar y renovar. Esto sucede porque al renovar su mente, sus pensamientos impactarán de lleno cada célula de nuestro cuerpo. Renovar tu mente es cambiar la construcción física de tu mente y cada una de los 75 trillones de células de tu cuerpo. ¡Qué maravilloso es todo esto! Dios, su Creador, puso a su alcance una forma única de pensamiento, la cual es transferida a su ser por medio de las Sagradas Escrituras. Vea esto en el siguiente pasaje bíblico. Salmos 19:7. La ley, instrucción, del Señor es perfecta, que convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Cristo nos enseña a ver, pensar, hablar y actuar en términos de abundancia. Piense en lo que sucedería si usted se propone seriamente cambiar su forma de pensamiento y su manera de hablar y los ajusta a lo que dicen las Escrituras. Si hace esto, prepárese para lo mejor. Usted dirá, ¿cómo puedo lograr esto? Le diré cómo, cultivando su mente por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Llevando cautivo todos sus pensamientos, haciéndolos obedecer a Cristo, esto concebirá 4 cosas dentro de usted. 1. Que su corazón sea lleno del conocimiento de la poderosa palabra de Dios. 2. Que su mente piense conforme a la palabra del Señor. 3. Que su boca hable en armonía con las palabras de Dios. 4. Que usted se vea a sí mismo haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, es decir, haciendo la perfecta voluntad del Señor. Usted debe proponerse con determinación llenar su alma y corazón con los pensamientos de Cristo. Es así como sus sentidos espirituales serán abiertos, llegando a ver, pensar, hablar y actuar en términos de milagros, bendición y victoria. Lea el siguiente pasaje de la Biblia. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, en lugar de confesar diciendo, ya estoy viejo o vieja, usted pensará, confesará y cantará el siguiente pasaje de la Biblia. Salmo 103:5. El Señor es quien sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Leído en primera persona como ejemplo. Este pasaje de la Escritura pareciera mostrarnos que la verdadera fuente de la juventud no se encuentra en brebajes especiales, sino en nuestra propia boca. Sí, así como lo escuchó, no se extrañe de esto, la misma Biblia afirma que lo es. ¿Quieres conservarte joven y vigoroso? La gente, si quisiera, podría mantenerse diciendo, no importa los años que tengo, yo me considero una persona joven, yo soy capaz, y puedo hacer el trabajo de una persona joven. Si hace esto, sus nervios estarán pronto bien vivos, y por medio de hablar en esa forma, recibirá ánimo y fuerza del sistema nervioso central. Escuche estos ejemplos, los cuales son reales en muchas personas. Una publicación médica dice lo siguiente: mucha gente muere por hábito. ¿Cómo es esto? Unos médicos que no eran cristianos hablaban del importante papel que juega el lenguaje de temor en la vida del hombre. El artículo continuaba diciendo lo siguiente: un hombre de solo 50 años de edad, que ya era abuelo, murió de presión alta a una edad en que podía haberla sobrepasado fácilmente. El hijo de él, cuando llegó a los 50 años, también murió de presión alta. Ahora el nieto vive con el constante temor de morir de presión alta cuando llegue al medio siglo. Cuando cumpla los 50 años y sienta leves mareos, va a exclamar, ¿ven? Ya tengo la presión alta,
aquí está el ataque que me estaba temiendo. Estoy liquidado. Y si llega a sentir algún dolor en el pecho, va a pensar enseguida en un infarto. Este temor al infarto, sugestionándolo, va a crear esa misma condición en su cuerpo, y lo más seguro es que morirá de un infarto. Muchas mujeres viven con el perpetuo temor del cáncer. Una mujer puede decir, bien, mi tía murió de cáncer, y mi madre murió de cáncer, así que, probablemente, yo también moriré de cáncer. Cuando llegue a una edad similar en la que su tía y su madre murieron, va a sentir cualquier tipo de malestar y va a exclamar, oh, esto es cáncer. Seguramente que ya me enfermé. Cada día estará repitiéndose que tiene cáncer. Por esto es que los médicos dicen que la gente se muere de hábito. Si una persona vive bajo el poder de un temor específico, entonces el poder de destrucción comenzará a fluir a través de su ser. Con este comentario usted puede darse cuenta que el uso apropiado del pensamiento y el lenguaje es la clave del éxito para una persona. Por tal motivo, quite de su boca toda frase negativa. Es increíble escuchar a tanta gente hablando siempre en términos negativos, y más increíble aún, cuando estas personas son cristianos que tienen muchos años de asistir a una congregación o denominación. Algunos cristianos dicen, hermanos, estoy realmente pobre. Otros dicen, no tengo ni una moneda para darle al Señor. Este tipo de confesión solo traerá pobreza y consecuencias negativas a tal persona. Si una persona tiene este tipo de pensamientos negativos y le aparece la oportunidad de conseguir un buen empleo con un excelente salario, entonces, el sistema nervioso de tal persona responderá, no soy capaz de poder prosperar, pues no he recibido ninguna instrucción en ese sentido de mi sistema nervioso central. Se supone que tengo que ser siempre pobre. Así que, mejor no voy a tomar ese nuevo trabajo que me ofrecen, yo no soy capaz de hacer dinero, nunca prosperaré. Si usted se empeña en decir que es pobre, entonces todo su sistema nervioso se predispone a mantenerlo en la pobreza y la miseria. Aprenda este principio, las cosas semejantes se atraen unas a otras, y cuando usted piensa, habla y actúa como una persona pobre, se atrae la pobreza a sí mismo. Esta condición, si continúa, lo mantendrá siempre en estado de indigencia. ¿Qué espera usted para modificar su lenguaje? La Biblia dice que cualquiera que sabe controlar su lengua, puede controlar todo su cuerpo, y así como las frases negativas atraen todo tipo de desastres a la vida del hombre, lo opuesto también es cierto. Si usted se dice a sí mismo, yo soy una persona capaz de hacer cualquier cosa, de aceptar un buen trabajo y optar por un mejor salario, entonces usted tendrá éxito en todo lo que emprenda. Su sistema nervioso lo preparará para triunfar en la vida. Usted estará listo para hacer frente a todo desafío, y listo para triunfar en su nuevo puesto. Por esto usted siempre deberá de hablar en términos de milagros, es decir, palabras positivas, alentadoras y victoriosas, pues ello le hará tener actitudes y resultados exitosos. Lea el siguiente verso bíblico. Salmo 23:6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Antes que usted pueda ser cambiado, tiene que hacer un esfuerzo por cambiar su lenguaje. Si no cambia su lenguaje previamente, no puede cambiarse a sí mismo. Si quiere que sus hijos cambien, tiene que enseñarles a hablar el lenguaje apropiado. Si quiere ver a sus hijos e hijas cambiados en adultos justos y responsables, tiene que enseñarles a hablar el lenguaje de Dios. Comience a hacerlo hoy mismo. Si desea que los jóvenes de la congregación sean cambiados en personas exitosas, entonces, enseñémosles a todos cómo hablar la palabra de Dios. Pregúntese, ¿dónde podemos aprender este nuevo lenguaje? La respuesta es, del mejor manual de lenguaje del mundo, la Biblia. Lea la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lea el siguiente verso. Salmo 119, 7 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Adquiera el lenguaje de la Biblia, hable la palabra de fe.
Alimente su sistema nervioso con un lenguaje vivo, positivo, creativo, constructivo y edificante. Con respecto a esto, nuevamente el pastor Cho nos aconseja lo siguiente diciendo: hable con las palabras de la Biblia, repítalas constantemente hasta que ellas tomen posesión total de su mente y de su cuerpo. Así usted se transformará en alguien realmente victorioso, porque estará en condiciones de hacer frente a cualquier circunstancia con una actitud de fe. Lea el siguiente texto. Josué 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Observó bien, el secreto de una vida de éxito y prosperidad es hablar la palabra de Dios y hacer lo que en ella está escrito. La razón más importante para hacer uso de la palabra hablada es esta: crear poder para vivir una vida triunfal. Recuerde esto: el éxito se resume en avances y esfuerzos continuos y repetidos. Esto está claramente expresado en el siguiente pasaje de las Sagradas Escrituras. Isaías 28 horas y 10 minutos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, ahora aquí, después allá. Jesús usó la palabra hablada para crear, para transformar y para cambiar vidas y situaciones. Esto sucede porque nuestro hombre interior tiene poder sobre las circunstancias de este mundo, así que, hable la palabra para controlar y sujetar totalmente su cuerpo y su vida. De la palabra al Espíritu Santo, Él fue quien la inspiró, solo así el Espíritu de Dios podrá crear algo. Produzca y ponga en libertad la presencia del Señor por medio de la palabra hablada. Dios lo usa a usted con poder porque usted tiene fe en las promesas de Dios. ¿Qué esperamos entonces para comenzar a confesar la poderosa palabra del Señor escrita en la Biblia? Declaremos sus grandísimas promesas para tener éxito en todo lo concerniente a nuestra vida terrenal y espiritual. Vuelvo a decirlo: haciendo esto, daremos libertad de acción a la presencia de Cristo Jesús, y entonces el Espíritu Santo podrá crear cosas. De este modo comenzarán a suceder todo tipo de maravillas, pues nuestras confesiones de fe se convierten en poderosas palabras en forma de energía pura y creativa. Por último, quiero terminar este extraordinario tema con las siguientes palabras del Señor. Salmo 34, 11-14 Vengan, hijos, escúchenme, el temor del Señor les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, una vida feliz, que desea muchos días para ver el bien, ver años de prosperidad? 13 Guarda tu lengua del mal, de hablar mal de otros, y tus labios de hablar mentiras. 14 Apártate del mal, y haz el bien, busca la paz, y síguela. Corre tras ella. Cuando comience a hacer todo esto, algo hermoso va a comenzar a suceder en usted, su corazón volverá a sonreír, y como resultado, se verá más atractivo e interesante. Además de esto, la sanidad de ciertas enfermedades se va a manifestar en su cuerpo. Y no solo esto, pues muchas personas tratarán de estar a su lado para compartir con usted, pues la alegría del corazón crea un ambiente agradable. Lea los siguientes versos de las Escrituras. Proverbios 15:13 El corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios 17:22 El corazón alegre constituye buen remedio.